¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también agradezco la invitación, el espacio, tanto a Guillermo de la Asociación de Derecho Administrativo como a nuestro amigo Fito Kristen de Pensamiento Penal, que realmente han hecho un trabajo formidable para sacar adelante estas jornadas. Me parece que mis dos compañeros de panel ya han hablado demasiado sobre la cuestión de la transferencia. Creo que también tiene un nivel de expertise que yo no tengo. Yo soy un poco más optimista, espero que en algún momento la transferencia va a pasar. Creo que es inexorable, más temprano que tarde la justicia, la ciudad va a poder tener un poder judicial completo, por decirlo de algún modo. Y a mí me interesaba pensar un poco cuáles son las condiciones que ofrece hoy por hoy el Poder Judicial de la ciudad para empezar a pensar en la implementación del juicio por jurados. Ustedes saben muy bien, lo sabemos todos los abogados, que la Constitución Nacional no tiene una, no tiene dos, sino que tiene 3 artículos donde hablan específicamente de que el juicio por jurados debe establecerse. Acá hace un rato recién Gonzalo decía que quizás una de las cuestiones por las que el juicio por jurados no se estableció es que, por ejemplo, cuando Mariano Moreno se recibió de abogado, tenía otros 90 colegas en la ciudad. O, por ejemplo, para traer otra anécdota de la historiografía, cuando se conformó la primera Corte Suprema, creo que los abogados que había en el país no llegaban a 500, y de hecho, los abogados que fueron convocados para integrar esa corte, varios de ellos no respondieron al llamado porque les interesaba participar de otros ámbitos de la vida política del país. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Creo que el gran problema que tenemos es la profunda raíz inquisitiva que arrastramos desde la colonia. Digamos, nuestro poder judicial está profundamente tomado por las ideas inquisitivas y es lo que no nos permite avanzar en el establecimiento de un sistema de justicia plenamente acusatorio. De hecho, la verdad que cuando pensábamos esto, a mí me parece que seguir discutiendo si juicio por jurados sí o juicio por jurados no, realmente me parece que no tiene mucho sentido a esta altura del partido. Sobre todo porque los que están en contra del juicio por jurados dicen lo mismo que decían hace 100 años. Ustedes, si tienen la oportunidad, busquen el Tratado de Derecho Penal de Joffre, y Joffre menciona todas las críticas que se le hacen al juicio por jurado y son exactamente las mismas que se le hacen ahora. Y si uno las mira, las pasa por un tamiz, lo que ve en realidad es que hay un profundo sentimiento, si se quiere, antipopular o un profundo sentimiento elitista, porque lo que se termina diciendo es que la gente no está preparada para participar, que esto funciona en los países europeos, en los países de avanzado, del primer mundo, como prefieran llamarlos, pero que nosotros culturalmente no estamos en condiciones. Y la realidad es que eso no es así. Quizás el único argumento que se sumó en estos 100 años, que tampoco opera para nosotros, es la cuestión del derecho al recurso, que muchos juristas sostienen que el sistema de juicio por jurados no garantiza el derecho a un recurso amplio que está garantizado por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, lo que yo me pregunto es si el sistema que tenemos actual de jueces profesionales garantizaba el derecho al recurso amplio, o tuvo que venir la Corte Interamericana y sacar Herrera Ulloa, o tuvo que la Corte Suprema sacar Casal para que empiece una revisión amplia de la sentencia. Y si miramos lo que pasaba en los países anglosajones en paralelo, los imputados tenían derecho a una revisión amplia de esa sentencia que salía de un jurado. Entonces, la cuestión es ver también en qué contexto estamos. Estamos en un contexto donde indudablemente todos los que pertenecemos al sistema de administración de justicia nos tenemos que hacer cargo que hay una gran crisis de legitimidad del Poder Judicial. Yo no soy sociólogo, no tengo las herramientas para analizar las causas, me imagino que como todo fenómeno social debe tener varias causas, pero es inexorable que una de las cuestiones que origina esta crisis es que el Poder Judicial es un poder que está tomado exclusivamente por una casta de profesionales que somos nosotros los abogados. Cualquiera de ustedes, si se lo propone y si logra los votos, puede ser concejal, puede ser legislador en esta ciudad, si tiene un poquito más de suerte puede ser jefe de gobierno, puede ser diputado nacional, senador. Ahora, para ser magistrado en el Poder Judicial hay que ser abogados. Es un poder del Estado que está exclusivamente tomado por una casta de profesionales. Y lo que termina trayendo como consecuencia, entre otras cosas, es esto que decía Gonzalo hace un rato, el lenguaje. Un lenguaje absolutamente críptico que a veces cuando hablamos entre nosotros le decimos el legalés. Porque es un lenguaje que entendemos solamente entre los abogados y que la gente, la ciudadanía, ya sea quien viene como víctima, quien viene como imputado, quien quiere saber como ciudadano qué es lo que se usa en la administración de justicia, no entiende absolutamente nada. La cuestión es que tenemos juicio por jurado desde 1853, estuvo vigente desde ese entonces, salvo el tiempo en el que estuvo vigente la Constitución peronista del 49. Ustedes dirán 150 años de juicio por jurado y recién hace 15 años podemos empezar a discutir cómo implementarlo y después de muchísimas peleas, después de proyectos legislativos, después de muchos años de silencio, después de que en los 80 se empezó a reflotar
la cuestión del juicio por jurados, por un lado con la obra de Hendler y Caballero, con el trabajo de Mayer, con el trabajo de Binder y demás. La cuestión es que llegamos al día de la fecha y tenemos experiencias de juicio por jurados en nuestro país que funcionan perfectamente. No es mi intención extenderme mucho sobre eso, pero tenemos juicio por jurados en Córdoba, que si bien es escabinado, fue la primera experiencia. Tenemos juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, tenemos juicio por jurados en Neuquén, y tenemos dos provincias como Chaco y Río Negro, que si bien tienen leyes de juicio por jurado, en el caso de Chaco la entrada en vigencia está suspendida, y en el caso de Río Negro estamos esperando que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y la verdad que les aseguro que la experiencia que tenemos recabada hasta ahora, sobre todo tanto de Neuquén como de Buenos Aires, es que el juicio por jurados funciona. Se pueden hacer juicios por jurados en nuestro país sin ningún tipo de inconveniente. Decían, por ejemplo, que la gente no iba a las convocatorias. El nivel de asistencia que hay a la convocatoria en la provincia de Buenos Aires es realmente sorprendente. Decían que la gente no se iba a comprometer o que iba... Por un lado estaban los que decían que como la gente iba a tener miedo, o la ciudadanía, por hablar de gente es un término un poco difuso, que la ciudadanía iba a tener miedo y que iba a absolver a todo el mundo. Después, por otro lado, decían que la ciudadanía iba a sacar sus peores sentimientos vindicativos y que iba a condenar automáticamente a todo el mundo. Les aseguro que no es así. Les aseguro que no es así. Si ustedes ven en la provincia de Buenos Aires la estadística de absoluciones de jueces profesionales, es mucho más baja que la de juicio por jurados. Y es mucho más baja porque, como también decía Gonzalo hace un rato, los fiscales empezaron a dar cuenta que no pueden litigar así nomás ante un juicio por jurados, no pueden ir a la pesca. Esto lo que nos lleva a pensar es que el juicio por jurados, que la ciudadanía, que los ciudadanos de a pie son mucho más exigentes que los jueces para condenar, que se toman mucho más en serio el estándar o el estado de inocencia. O sea, que el argumento de que el juicio por jurados no iba a funcionar porque la gente iba a dar rienda suelta a las pasiones y que iba a condenar prácticamente sin escuchar el alegato de apertura del fiscal, me parece que no va. Y yendo a lo puntual, porque no es mi idea hablar de los argumentos a favor del juicio por jurados, porque entiendo que es una discusión que ya tiene que estar zanjada a esta altura, es cómo pensar el juicio por jurados en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que en su joven constitución tiene dos artículos que hablan específicamente de juicio por jurado, que son el 81 y el 106. Y es una cuestión positiva esta, porque hay una discusión, hay un planteo, mejor dicho, que tampoco me parece acertado, cuál es que aquellas provincias que no tienen legislado en sus constituciones el juicio por jurados no lo pueden establecer. La realidad es que estando en la Constitución Nacional, de hecho, inclusive el propio Congreso Nacional tiene también facultad para dictar una ley de juicio por jurados. Pero hasta tanto el Congreso Nacional no lo haga, las provincias perfectamente y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo pueden hacer. La cuestión es, si la Constitución Nacional establece juicio por jurados, si la Constitución de la ciudad, para que nadie pueda rasgarse las vestiduras, también lo establece, es cómo pensar el juicio por jurados para la ciudad. Porque la transferencia de competencias quizás no sea este año, quizás sea este año, en algún momento va a suceder. Y esperemos, no como dijo él, que la veamos nosotros, sino nuestros hijos o nuestros nietos. La cuestión entonces es pensar el juicio por jurados de la ciudad de Buenos Aires. Y les aseguro, como operador de la justicia federal, que es un campo mucho más interesante y me da la sensación que tiene una estructura mucho más abierta a los cambios que el del procedimiento federal que tenemos. A ver, por empezar, el Poder Judicial de la ciudad tiene un Código Procesal Penal que, si bien algunas cuestiones siempre pueden retocarse, tiene la cultura de la oralidad. Hay principios de oportunidad, hay de formalización. Está a años luz del código que tenemos a nivel federal. Y además los operadores tienen incorporado otro tipo de prácticas. Nosotros ahora estamos con este proyecto de flagrancia que tanto dolor de cabeza nos trae. Y como decía Gonzalo, los jueces no saben qué hacer. Y he visto audiencias donde, por ejemplo, los jueces subrogan prácticamente al fiscal, donde el juez, en lugar de asumir su rol de juez de garantías, sigue actuando como juez de instrucción. O a su vez también, por ejemplo, como aquí en el Fuero Federal tenemos tan arraigada la idea de delito como infracción a la ley, los operadores judiciales, algunos operadores, hay otros que lo hacen, se niegan a aplicar la conciliación o reparación integral como causal de extinción de la acción, porque dicen que como no está legislado en la ley procesal, el Código Penal no se puede aplicar. Prefieren privilegiar la ideología del trámite, es decir, avanzar con la causa por encima del interés de las propias partes que se quieren poner de acuerdo y dar por terminado su conflicto. O sea, piensen qué difícil que es generar cambios en el ámbito federal o nacional y qué
qué distinto que pensarlo desde el lugar desde un código como el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene los principios de oportunidad establecidos perfectamente. La cuestión es, ¿qué modelo de jurado debería establecerse en la ciudad? Porque, como les decía hace un rato, el modelo cordobés es un modelo de jurados cabinados, es decir, que combina jurados populares, ciudadanos elegidos del pueblo, con 3 jueces profesionales. Después, el resto de los modelos que le nombré, ya sea el de Córdoba, el de Neuquén, el de Río Negro, del Chaco, es un jurado íntegramente popular. Entiendo que por una cuestión de fuentes constitucionales y demás, el modelo que debería prevalecer es el del jurado popular, es decir, íntegramente formado por los representantes del pueblo. La otra cuestión también, que nombraba Gonzalo hace un rato, es la cuestión de la organización judicial. Digamos, hacer juicio por jurado sin oficina judicial es realmente muy difícil. Y esto lo vemos en la provincia de Buenos Aires, donde cuando tenemos la audiencia de selección de jurados, la audiencia de Guardir, que hay que convocar a los 48 jurados para que pasen la selección, las convocatorias tiene que hacer el propio tribunal de juicio. O sea, tenemos el gran problema de que el órgano que debería ocuparse de las cuestiones jurídicas termina ocupándose de las notificaciones, con todo lo que implica además en el marco de la carencia de recursos de la provincia de Buenos Aires y la vastedad de la provincia. Entonces necesitamos una oficina judicial que se ocupe de ese tipo de cuestiones y que maneje también la agenda de las audiencias. Y esto no solamente para los juicios por jurados, sino para cualquier tipo de audiencia. La audiencia... y esto en el ámbito federal causa muchísimas resistencias y lo propio en el ámbito nacional. Pero el manejo de la agenda no puede ser más de los magistrados. Necesitamos una oficina judicial para que gestione ese tipo de cuestiones. Después la otra cuestión también es pensar un poco lo que decía Gonzalo hace un rato, ¿no? Que no tiene grandes costos, si se quiere, para la ciudad implementar el juicio por jurados, por los delitos sobre los que hoy tiene competencia. Y yo creo que aquí es muy interesante la plataforma, si se quiere, que da la ciudad para pensar en un sistema procesal donde los delitos que se juzguen por un panel de jurados sean realmente aquellos delitos realmente graves y pensar en sistemas alternativos de resolución de conflictos, salidas alternativas a la pena o salidas alternativas al juicio para manejar el resto del flujo de casos. De hecho, hay una cuestión que es muy interesante, que quizás sería bueno si en algún momento tenemos juicio por jurados en la ciudad y si sale este convenio de transferencia que está un poco que está al salir o que no sabemos muy bien cuál es la situación, es que algunos de los delitos que transfiere son los delitos contra la administración pública, como puede ser el cohecho, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales o las negociaciones incompatibles. Sería muy interesante que una eventual ley de juicio por jurados de la ciudad le otorgue competencia a los tribunales de jurados para resolver ese tipo de delitos. Porque algo que pasa en muchas de las jurisdicciones donde se establece el juicio por jurados es que, por ejemplo, establecen la competencia del tribunal de jurados a partir de un determinado corte de pena, 15 años en la provincia de Buenos Aires, o establecen una nómina de delitos como en la provincia de Córdoba y quedan afuera este tipo de delitos. Y me parece que si estamos convocando a la ciudadanía para que participe en la administración de justicia, por excelencia, los delitos que debería juzgar o los delitos que deberían ser tenidos primariamente en cuenta son los delitos contra la administración pública que involucran a funcionarios públicos. Sobre todo también porque nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que no hablan específicamente de juicio por jurados, pero sí hablan de que se deben generar mecanismos que permitan la participación ciudadana en los procesos donde se investiga delitos de corrupción. Me parece que es una cuestión donde la ciudad de Buenos Aires puede tomar la delantera y hacer algo interesante. La otra cuestión, me parece, es pensar, en realidad hay muchísimo para pensar en materia de juicio por jurados, me parece que por el tiempo es bueno focalizarse en algunas cuestiones. Es pensar si se va a habilitar que el veredicto condenatorio sea por unanimidad, sea por una mayoría calificada. No es menor la cuestión. No es menor porque tenemos, por ejemplo, para comparar lo que pasa ya, ni siquiera para ir al derecho comparado a nuestro país, que en la provincia de Buenos Aires, para imponer una pena de prisión perpetua, es necesaria la unanimidad del jurado. Para el resto de las penas son necesarios 10 de 12 votos del jurado. En Neuquén, en cambio, la cuestión es diferente. Se baja la mayoría. La condena se puede imponer con 8 votos de 12. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos
condenas a prisión perpetua con 8 jurados de 12. Y si el jurado es un ámbito de deliberación, me parece que lo mejor que se puede hacer para fortalecer esa deliberación es llevar a la unanimidad o a una mayoría muy calificada. Porque si no, lo que termina sucediendo es que si 8 ya están de acuerdo en condenar, se termina ahí la deliberación. ¿Para qué van a querer convencer a los otros 4? ¿Cómo van a poner a prueba sus argumentos si ya con 8 alcanza para condenar? Digo, ¿qué tipo de deliberación se fomenta en un sistema donde se puede imponer una pena de prisión perpetua con 8 votos de un panel de jurados de 12? Y después la otra cuestión que yo creo que anticipé algo es pensar al juicio por jurados en el marco de una política criminal que privilegie la solución del conflicto, que privilegie la voluntad de las partes y que pensar también en clave no necesariamente punitiva. Digo, el juicio por jurados sí, pero para algunos delitos graves. Pensar después en salidas alternativas, que es algo que les decía hace un rato, nos cuesta muchísimo pensarlo a nivel nacional, porque los operadores, por ejemplo, otro día hicimos un taller de flagrancia y nos decían, sí, a mí me parece bárbaro, la verdad que me pone muy contento que el imputado y la víctima estén de acuerdo y que si el imputado le robó este celular, le devuelva el celular, pero nosotros tenemos que seguir por el principio de legalidad procesal. O sea, esta cuestión de la ideología del trámite potenciada por las concepciones que ven al delito como una infracción nos llevan a eso. Nos llevan a que la justicia, o el Poder Judicial, porque la justicia me parece otra cosa, le termina dando la espalda a la ciudadanía, termina apropiándose de un conflicto que no les pertenece, generando un dispendio de recursos por algo que no tiene sentido y que es necesario repensar. Yo creo que, para ir redondeando un poco, hoy por hoy debatir si juicio por jurados sí o juicio por jurados no me parece un debate que ya fue, digamos, ¿no? Que no tiene razón de ser. Es como decía hace un rato Gonzalo, si preguntamos quién está a favor de la Inquisición no levanta la mano nadie. Con el juicio por jurado pasa algo parecido, o no sé si tan parecido, pero uno dice, sí, estamos a favor del juicio por jurado, después empieza a surgir, bueno, no, pero hay que implementarlo, o no estamos preparados, la ciudadanía, o eso es para los países del primer mundo y demás. La verdad que yo creo que es una discusión que hay que enterrar. Digamos, hay un derecho constitucional, ya tenemos experiencias locales, que obviamente con sus problemas de implementación, con todo lo que implica realizar juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, se pudo llevar adelante. La experiencia de Neuquén es aún más interesante, y es más interesante en el sentido de que la tasa de condena de los jurados es casi unánime. Y no es que celebro que los jurados condenen siempre, pero eso lo que significa es que hay un Ministerio Público Fiscal que cuida lo que lleva a juicio, que no lleva a juicio casos dudosos o que no va a juicio a la pesca. El caso que se lleva a juicio es un caso que se gana. Y eso habla también, en cierto modo, de una persecución penal, por así decirlo, pensada en términos inteligentes y no pensada en términos de, bueno, vamos al juicio y vemos qué pasa, vamos a ver qué sale del juicio. Entonces, la cuestión sería pensar, aprovechar estos contextos donde se discute la transferencia de las competencias, de algunas competencias penales, que en algún momento terminarán siendo todas, de la justicia nacional a la justicia de la ciudad y pensar cómo implementar en ese contexto el juicio por jurados. Gracias.